Muchas veces en nuestra vida tenemos un montón de situaciones que nos aquejan, pero más que todo hay momentos donde nos hemos sentido confrontados en el trabajo, en la universidad, en donde sea. Pero nuestra fe se ha visto muy afectada últimamente, y no afectada, sino que es un tanto así como retada, confrontada. Algunos nos afrontan, ya sea en nuestro campo laboral o en nuestro campo de estudio, nos afrontan bastante sobre qué es locura lo que nosotros hacemos en las cosas de Dios. Pero hay un tema que a mí me ha tocado en un devocional profundo, la verdad. Habla del discernimiento y el corazón de Cristo. La cita está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 18. Lo voy a leer en la versión Rey Dios habla hoy porque es la más entendible. Dice, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu le examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? Y de la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Con esto me detuve un poquito porque yo me pongo a pensar, si nosotros de verdad entendiéramos lo que Dios hace en nuestra vida, las cosas tremendas que Dios hace en cada uno de nosotros, o entendiéramos los planes de Dios, no estaríamos pasando nada de esto. Pero como dice su palabra, que sus caminos son más altos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Él conoce todo de nosotros. Nosotros comprendemos, nosotros conocemos nosotros mismos cómo somos. La gente no puede conocer lo que somos porque son secretos que los tenemos guardados y que a veces no nos gustaría que salieran a la luz. Incluso Dios, solo el Espíritu de Dios conoce lo que es de Dios. Igual nosotros conocemos lo que es de nosotros, pero la gran diferencia es como los planes de Dios, los pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Él sí conoce nuestro interior. Voy a continuar con el 12. Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Dice, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. ¿Por qué dice Pablo esto en los Corintios? Porque de nada sirve que sirvamos, que estemos yendo a la iglesia, pero el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Podemos tener la mejor oratoria posible, podemos desarrollarnos muchas veces cuanto nosotros queramos, pero si el Espíritu de Dios no está con nosotros, de nada sirve. Y de nada sirve porque si no tenemos la guía de Dios, ¿a dónde vamos a ir? Es como Moisés en el desierto. Le digo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no muevo un pie de donde estoy. Yo no me muevo de donde estoy. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que meditemos más en su palabra y meditemos más en su intimidad. Meditemos más en esa comunión con Él. Porque no solo se trata de estar con Dios, ay, que necesito esto, voy a buscar a Dios. Solo lo buscamos cuando hay problemas, solo buscamos para algo, pero eso no tiene que ser así. Decirle, Señor, yo te busco porque realmente quiero estar con vos. Realmente quiero experimentar esa comunión, quiero experimentar esa intimidad contigo, quiero experimentar eso que no se puede explicar, pero sí se puede vivir. Voy a continuar con el 14. Dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Una de las cosas, de las maneras que tenemos que entender nosotros para creer en Dios, para saber qué es lo que Él puede llegar a hacer en nuestra vida, es creer en la sobrenaturalidad de Él. Por eso es que Pablo dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son tonterías, le son locura, y Dios no es un Dios lógico, Dios es un Dios ilógico. Y vuelvo y repito, si nosotros entendiéramos o tuviéramos la sabiduría de Dios, comprendiéramos todo, comprendiéramos por qué nos hace permitir que pasemos situaciones difíciles, que pasemos muchas
calamidades, no estamos exentos de las pruebas porque tarde o temprano tendremos que afrontar muchas pruebas. La pregunta es de cómo y de qué forma voy a entrar en ese proceso. Y a veces nosotros por querer buscar procesos fáciles, por querer buscar lo más chiche en buen salvadoreño, lo más fácil, lo más cómodo, acudimos a métodos más, por decirlo así, factibles, pero al final terminan siendo una desgracia, porque si nosotros evadimos todos los procesos de Dios, no podremos ver el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El 15 dice, pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es muy claro en la meditación el que escudriña lo profundo de Dios. Dice, los que tenemos el Espíritu de Dios tenemos la sabiduría para entender la realidad de cómo es Dios. Y Dios revela por el Espíritu Santo el misterio que predestinó desde antes de los siglos. El Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. La palabra escudriñar fue traducida del griego, que también significa buscar y hallar. El Espíritu Santo ministra a favor de los santos, mora en nuestro ser y escudriña todas las cosas y aún lo profundo de Dios para llevar cautivo nuestros pensamientos a los de Dios, al entender todo lo que Dios nos ha dado en su gracia, porque es por gracia y eso a veces no lo merecemos, pero Dios es misericordioso. Le agradeceremos de corazón, dice, con la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, podemos crecer en el conocimiento de Dios y descubrir los perfectos planes de Dios hacia nuestras vidas. Dos preguntas que hay que meditar, no contesten. Yo, como siempre, cuando comparto esto, les digo a las personas, no me contesten, sino que examínense ustedes, contéstense ustedes mismos. Pero son retadoras las preguntas, algo fuertes, pero dice, ¿quién es el que nos revela la voluntad de Dios? ¿Cuánto disfruto de la comunión con el Espíritu de Dios y del conocimiento de su misterio? La verdad es que la comunión con Dios es un misterio, porque no entendemos muchas cosas, pero a la vez de decir, puya, qué misterio es esto, nos deleitamos en ese misterio. Y es el misterio de la palabra de Dios, del Maestro. El hombre natural y espiritual. Aquí hace una comparación, porque dice, el discernimiento separa al hombre espiritual del hombre natural. La palabra discernimiento está en medio del hombre natural y el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque el discernimiento solo se lleva a cabo cuando vos razonás mediante las cosas del Espíritu. El que está en el Espíritu piensa según las cosas del Espíritu y el que está en lo natural piensa en las cosas del mundo, en las cosas naturales, en las cosas de la carne. Dice, el hombre natural es sinónimo del hombre sin el Espíritu de Dios, es lo que les explicaba hace ratito. Pero el hombre espiritual pertenece al Espíritu Santo y medita en las cosas de Dios con entendimiento, mientras que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y le parecen locura. El hombre espiritual discierne los pensamientos y las obras que vienen de Dios, además de discernir las cosas espirituales. No se deja juzgar por otros ni se guía por los valores volátiles de este mundo, pues piensa con la mente de Cristo y su interior está gobernado por el Espíritu Santo. Otras dos preguntas que te pueden inquietar, pero ten en cuenta que cuando Dios te confronta es para bendición, pero cuando el enemigo te confronta es para verte mal y desanimado. Y las preguntas son, ¿qué diferencias existen entre el hombre espiritual y el hombre natural en cuanto a la percepción de las cosas espirituales? ¿Qué nos ayuda a tener discernimiento espiritual? Escudriñar la palabra, pero más que todo, no solo escudriñarla, leerla, sino que obedecerla y ponerla en práctica. Y ahí es cuando Dios nos da ese discernimiento espiritual. Cuando iniciamos nuevos proyectos o cuando iniciamos una relación, sea de amistad, de noviazgo, sentimos esa alarmita en nuestro corazón que nos está diciendo algo no está bien. Y algunos dicen, es mi conciencia o es tu conciencia, pero no es la conciencia, el Espíritu de Dios tratando de avisarte algo, te está avisando algo, cuida tu corazón, pero a veces nosotros como no hacemos caso omiso, nos vamos a dar en los dientes y después decimos, Señor, ¿por qué me hiciste pasar esto? Y Dios como que te dice, pero si yo ya te había advertido muchas veces, pero tú no me quisiste escuchar. Entonces ahí viene lo bonito. Dios nos avisa, pero nosotros no hacemos caso omiso de eso. Y es por eso que se logra obtener el discernimiento espiritual,
mediante nosotros meditemos en la palabra, mediante nosotros meditemos en las cosas del Espíritu, vamos a tener discernimiento espiritual, a diferenciar lo bueno de lo malo. Nos pueden llamar raros, decía un filósofo. Pero yo sigo a Cristo y no voy a dejar de seguir a Cristo. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros para conmover el corazón de Dios y que Él actúe a favor nuestro? Solo eso te quería compartir. Recordá, el hecho de que todas las personas vean esto como locura, para nosotros es la pasión. Y esas personas no lo pueden entender porque no están cimentados en las cosas de Dios. Sencillo. ¿De qué me sirve a mí explicarle a alguien muchas veces? Si es como yo preguntaba una vez, ¿qué se siente en un campamento de jóvenes? Y un chico me respondió, es algo que te podría explicar, pero por más que pudiera, no lo hice, por más que quisiera, no te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar, pero no me vas a entender, es una experiencia que tenés que vivir vos mismo. Y ahí te vas a dar cuenta de cómo Dios empieza a usar tu vida. Pero tiene que haber disposición de tu parte si quieres ver que Dios haga cosas tremendas en tu vida. E impacte no solo tu vida, sino la vida de los que tenés alrededor. Bendiciones.